Bienvenidos a Puertos Argentinos, aquí por el Provincial, como siempre el recorrido que hacemos llegando a distintos puntos del país y charlando sobre los temas de interés que tienen que ver, por supuesto, con los puertos, con la industria naval, con la marina mercante y con las economías regionales, que son fundamentales al momento de hablar de todos estos temas. Y me acuerdo sobre finales del año pasado con Ángel Elías, que es nuestro invitado en el día de hoy, a quien naturalmente le damos la bienvenida. Dialogamos en aquel momento con Roberto Jacuzzi, que es el presidente de la Unión de Comerciantes Industriales de San Lorenzo, la UCI, y nos anticipaba la realización del primer foro regional de la hidrovía, foro que se realizó recientemente, finalmente, y que con Ángel vamos a hacer justamente un balance de todo eso. Bueno, Ángel, bienvenido, y bueno, nos gustaría conocer un poquito cuáles han sido los puntos centrales, ¿no?, de este importante encuentro que se realizó allí en el complejo museográfico de San Lorenzo, en Santa Fe. Bueno, fue la verdad que una reunión muy importante. Tuvo una concurrencia de público especializado, básicamente, más algunos estudiantes de colegios o de eh, entidades que tienen que ver con la educación, pero vinculada también a los oficios. Y en nuestra opinión se configuró un buen auditorio y por otra parte una buena oferta de participación de gente que vino de distintos lugares del país y del extranjero y del exterior también, como para tratar un tema que era ¿qué hidrovía queremos? El tema es, la verdad que muy significativo, porque en primer lugar lo que se intentó hacer era poner en visibilidad a todas las ventajas y beneficios económicos que la hidrovía le dio a la región San Lorenzo, partiendo de la base de lo que hemos repetido muchas veces, pero que en una situación tan dramática en lo económico como la que estamos transitando, vale la pena repetir. La hidrovía para la región significó el aumento de la frontera agrícola, el aumento de la producción, el aumento de las exportaciones y básicamente la llegada de inversiones a la región que hizo que se estableciera en la ciudad de San Lorenzo, Puerto San Martín y Timbúes el complejo agroexportador hoy por hoy el más importante del mundo. Desde luego atravesando en este momento tan particular las cuestiones vinculadas al clima y a la sequía, que son muy graves, pero que bueno, sigue de alguna manera respondiendo la profundidad de las aguas para poder seguir con algunos inconvenientes que se dieron en los últimos meses, sacando la producción, llevándola a los lugares donde se produce la molienda y la elaboración de los aceites y de los productos industrializados, de una manera que significa la obtención de costos logísticos muy buenos para los productores. Esto está un poco hoy en el medio de la situación en la que estamos, en una situación que obviamente tenderá a solucionarse, pero el problema de la sequía que acaba de llover, quizá no lo suficiente, pero ya ha llovido y creo que ahora se desempolvó este problema, digamos, este problema está resuelto de alguna forma, aunque sea temporariamente. Desde el punto de vista del funcionamiento del gran complejo agroexportador de esta región, lo primero que pusimos en evidencia fue que la hidrovía y el dragado de la hidrovía no son una cuestión de estos años. Desde 1870 se draga en la Argentina. Y justamente el upriver, como se conoce internacionalmente a las aguas más profundas, aguas arriba en el Paraná, se fue generando cuando todavía Rosario era el pago de los arroyos, un poblado muy pequeño, pero los barcos, y en ese momento que ya sacaban producciones, se fueron ubicando en esta región en función de las altas barrancas que la región tiene y en función también de la profundidad de las aguas. Esto fue muy importante porque a partir de ahí muchos habitantes del Río de la Plata, de Buenos Aires, de las provincias del interior, de las provincias mediterráneas, se fueron instalando en el complejo agroexportador, que luego, cuando se autorizó a la puesta en marcha de puertos privados en la Argentina, dio lugar a la ubicación en la zona que estamos de alguna manera este,
tratando de ponerla en evidencia en lo que significa dentro de la Argentina, en esa zona del departamento San Lorenzo y de Rosario se fueron instalando varios puertos privados. Muchos de ellos en muy poco tiempo se pusieron a la altura de los puertos más importantes y más competitivos del mundo. Por lo tanto, este fenómeno del upriver no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que tiene que ver con mucho tiempo. Lo que llegamos a una conclusión para que se den todas las intervenciones, y hemos escuchado muchas sugerencias de parte de esto, es que la hidrovía en la década del 80 nos dejó en su primera versión una gran cantidad de ventajas. Ahora estamos en un momento de parate en lo que hace a la nueva concesión, pero sin duda también con la participación de la AGP y del Ministerio de Transporte de la Nación, sigue el movimiento para ver de qué forma podemos hacer ya el contrato de concesión largo, que nos permita hacer que haya seguridad jurídica para que puedan llevarse adelante todas las tareas de la navegación. Así que eso era un tema muy importante, saber todo lo que habíamos ganado, pero ahora empezar a diseñar qué es lo que más tenemos que hacer para poder ganar más. Por empezar, la hidrovía tiene que mantener sus condiciones de una infraestructura realmente estratégica en lo que hace a la cuestión del ambiente, a la amigabilidad con el ambiente, porque justamente la hidrovía sigue evitando que sean miles y miles de camiones los que hagan el tránsito hasta la zona desde donde se embarca. Por lo tanto, esto significa una reducción de la cantidad de camiones y por supuesto de una menor cantidad de emisión de gases de efecto invernadero o de carbono. De manera que esta es la cuestión del ambiente que nos parece muy importante, pero también tenemos que seguir aumentando la profundidad de la zona en lo que hace a la necesidad de atender a nuevos barcos que son mucho más grandes, de más de 300 metros, a los que había cuando el tipo de barco en la década de los 80 era bastante menor, tanto en ancho como en eslora. De manera que lo que se puso en discusión fue que una región con tanta riqueza que produce en el medio de un lugar tan importante y estratégico como la Pampa Húmeda, ¿por qué está tan desvencijado su aparato institucional en el sentido de que los puertos funcionan bien, pero muchas de las organizaciones que tienen que ver con la navegabilidad y con los trámites que tienen que hacer los armadores de los barcos, etcétera, son entidades como el SENASA, entidades como Sanidad de Fronteras, la propia aduana, que la aduana de la Argentina, con 50.600 millones de dólares en estos últimos 3 o 4 meses, se ha puesto como la más grande de la Argentina, ¿no? Bueno, sin embargo, pareciera que hay una escasa dotación de servidores públicos en lo que hace a distintas cuestiones burocráticas, pero también vinculadas a las aduanas, al transporte, etc. Y también vemos un déficit, para terminar, que esto es muy grave, de infraestructura. No se ha podido hacer una cantidad de accesos, a pesar de que el ferrocarril está llegando en este gobierno, y en el gobierno anterior también hubo alguna movida con respecto a eso, pero bueno, hoy por hoy todavía el déficit de infraestructura es muy grande. Por lo tanto, se dijo, hay que garantizar que lo que tenemos no lo perdamos, hay que hacer que se tengan más ventajas, se obtengan más ventajas, y fundamentalmente que se ponga en evidencia esta región a través de un gran lobby. Es decir, tanto los trabajadores portuarios, tanto las empresas privadas que están radicadas en el sector, todo lo que hace a los servicios de navegación que se generan al tener un movimiento tan grande de barcos y de barcazas que pasan los miles durante tiempos muy cortos. Entonces, esto del lobby es una especie de idea de no ponernos en la búsqueda de ninguna estatización, ni que sea absolutamente el gobierno el que maneje todo, sino de buscar una gran alianza público-privada, donde los privados tengan participación y también el Estado se comprometa por la necesidad que existe hoy en la Argentina de garantizar la salida de exportaciones y el ingreso de dólares para, de alguna manera amainar la grave crisis que se presenta en el sector externo de nuestro país.
Sobre esto hubo muchas miradas, la mirada de los trabajadores, la mirada de los economistas que están previendo cuáles son las nuevas producciones y los nuevos ingresos, la mirada de, de la Cámara de Puertos Privados de Buenos Aires que preside Luis Ubizarreta, que se encargó de hacer la ponencia él mismo en esta ocasión, llegándose hasta San Lorenzo. Y bueno, la mirada de casi todas las entidades, inclusive con una presencia muy significativa de autoridades. Las autoridades entienden en general que este modelo de hidrovía no es el modelo del liberalismo total, tampoco es el modelo de la estatización, es un modelo muy a lo San Lorenzo que tiene que ver con la participación del conjunto de entidades y que busca fundamentalmente que sea la hidrovía la que genere ventajas competitivas para que se puedan lograr otros avances en el nivel regional. Esta tarea la llevó adelante junto con Smart River, como vos mencionaste hace un rato, Marcelo, la Unión de Comerciantes e Industriales de San Lorenzo, que es la encargada de llevar adelante ahora toda esta organización de las peticiones y las cuestiones necesarias para ir afianzando el terreno sobre el cual hagamos un gran esfuerzo para entender que somos una verdadera comunidad portuaria y necesitamos de que todos los agentes que trabajan en la cuestión portuaria estén integradas. No como ahora que lo que ocurre es que funcionan terminales portuarias que son terminales privadas, que cada una funciona por su lado. Por supuesto que funcionan muy bien, pero que también es necesario un respaldo en lo que hace a la mejora de las determinantes o del manejo de las determinantes del río, una mayor ubicación de los trabajos que tienen que hacerse para el acceso a los puertos, etc. Así que eso fue el tipo de lobby que nos dispusimos a llevar adelante, con esta idea de que la hidrovía tiene una enorme capacidad todavía de llevar adelante procesos que garanticen una mayor cantidad de ventajas comparativas para nuestra región. Está claro. Ángel, ¿cómo viste vos, teniendo en cuenta un poco lo que acabas de contar, que han tenido la visión de los trabajadores, el sector empresario, en definitiva de todos los sectores, en las exposiciones que se fueron dando a lo largo de todo el día? ¿Cómo es el posicionamiento de la hidrovía, más allá de la necesidad, de la importancia, de lo que significa hoy por hoy? ¿Cómo están las regiones o la región que involucra a San Lorenzo y demás, que recién contaba, desde Rosario hasta Timbúes, involucrada con la hidrovía? ¿Sí? ¿O hace falta aún todavía seguir contándole a los empresarios, a gente del sector y fuera del sector de la importancia que tiene la hidrovía? Yo creo que por la importancia exactamente que se le atribuye, los beneficios que genera, nunca se terminan quizá de explicar y de visibilizar en todos los sectores. Porque además es cierto que esto que se está dando, este proceso, que quizá avance hacia una nueva concesión o quizá no se pueda generar dentro de este gobierno que está ya casi en su tramo final, ya estamos en un tiempo electoral, es muy importante primero generar en los candidatos políticos que tengan una visión que obviamente abarque la totalidad de los actores de la hidrovía. La hidrovía no es solamente para los puertos privados, pero sí es imprescindible que los puertos privados participen, porque en este caso son los que han llevado adelante todo este proceso de montar justamente un lugar donde se puede moler, moler los productos agroindustriales y poder sacar productos terminados. Los trabajadores, te diría que las autoridades han tenido, y en función de que el Ministerio de Transporte es un hombre de la ciudad de Rosario, una presencia muy fuerte de Diego Giuliano, del ministro de Transporte de la Nación. Por lo tanto, en muchas cuestiones que hubo que ir resolviendo con respecto a algunas deficiencias que daba el peaje, no solamente la profundidad básicamente para sacar los barcos en épocas de sequía, hizo que el ministro esté muy presente. Hay una mirada también de los empresarios que, bueno, que tienen alguna discrepancia, por ejemplo,
con la puesta en marcha del canal de la Magdalena. Hay alguna discrepancia de los empresarios frente a la puesta en funcionamiento del cobro de un peaje a, por ejemplo, las embarcaciones que provienen de los otros países. Ahí hay una pugna que seguramente hay que resolverla, pero me parece que hay que hacerla desde el punto de vista del interés general, y el interés general es tener en principio una vía navegable que funcione perfectamente bien. Para eso hay que tener en cuenta las mejores prácticas del dragado, ¿no? Y por supuesto seguir en contacto con la sociedad y con las autoridades locales. Yo creo que es una prédica que hay que seguirla, y más que solamente hacer que se conozca lo que está pasando acá, que por supuesto tiene una influencia muy fuerte sobre la economía de todo el país, sino también que se tenga presente bueno, la necesidad de mejorar muchas de las cuestiones que en algunos casos se demoran demasiado, ¿no? De todos modos, creo que hay una buena visión de este último tramo de la Administración General de Puertos. Al contrario, se ha halagado de alguna manera, se ha felicitado el funcionamiento en algunos casos. Por lo tanto, entre el gobierno, los actores privados, siempre hay pugnas que se van a dar, pero a nuestro juicio son pugnas que se pueden reconstruir si se encuentra esta idea nueva de tener una verdadera comunidad portuaria, para poder hacer que el río tenga la mayor profundidad, que tengamos la capacidad de tener digitalización. Eso es muy importante. Las comunidades portuarias hoy requieren de la digitalización para la llegada de los camiones, para la salida de los camiones, para seguir el derrotero de los barcos, para que los representantes del comercio exterior y de las aduanas tengan elementos como para que los barcos entren, descarguen y carguen de la manera más rápida. Y por supuesto también poner una mira en la búsqueda de una modernización del funcionamiento de toda la región. Yo creo que hay muchos sectores que se están poniendo en este momento eh, a trabajar en las nuevas posibilidades. Por ejemplo, esto que habrás sentido nombrar y que ya es muy conocido de las empresas Hacktech, que son las que le incorporan tecnología al funcionamiento del campo. Una ciudad como San Lorenzo, por sus características, está generando nuevos empleos y que tienen que ver justamente con estas cuestiones. Por lo tanto, esta es la tarea en la que habrá que profundizar, buscando un plan estratégico que diga y que participen todos, que sea un plan estratégico que permita hacer una priorización de por dónde se empieza, qué es lo que se quiere hacer y a dónde hay que terminar para contar con un sector como sería este gran complejo agroindustrial exportador, que sin duda tiene mucha preeminencia en el mundo y que sin embargo ha perdido bastante competitividad en algunos casos frente a la competencia de Brasil, por ejemplo. La marina mercante se ha atrasado mucho, por ejemplo, frente a la competencia de la marina mercante paraguaya. También no es solamente la hidrovía y los barcos y lo que está ahí, sino el conjunto que hace que los puertos puedan desplegar la totalidad de los beneficios que pueden asignarles funcionando correctamente a las regiones. Está clarísimo. Hablabas por allí digamos, las posiciones oficiales que hay respecto a este tema, la presencia de Juliano como un hombre de la zona, la provincia participando, los municipios. Sé que falta mucho todavía, pero sabés que estamos en un año electoral. ¿Cómo ves vos en general la participación de las fuerzas políticas sobre este tema? Más allá de lo que se trabaja a nivel oficial, digo, contar a la gente cómo visualizás vos los distintos partidos políticos, si se involucran con la hidrovía, si en las plataformas de los intendentes o los candidatos a gobernador de Santa Fe o de la región que involucra, no solo Santa Fe, está el tema metido en la agenda política de la próxima elección. Mira, tuvimos por distintas razones la imposibilidad de contar con el gobernador de la provincia, que ha estado en Rosario hace poco tiempo, también en la actividad del 3 de febrero. Eh, Ha habido un panel que se previó hacer con la presencia de los candidatos a gobernador, y en este caso no hubo presencia de candidatos. Hubo representantes, sí, de los municipios, de los 3 municipios, de la provincia de Santa Fe. Hubo un saludo y una adhesión de la ministra de Medio Ambiente, que participó
en otras oportunidades también junto con nosotros, pero pareciera que en este momento coincidió la actividad con un punto que es el comienzo del cronograma electoral, y eso nos privó de que los principales candidatos a la gobernación de la provincia de Santa Fe pudieran ser los que expresen sus ideas. Y me consta, porque muchos de ellos han estado, casi todo, te diría que todo el arco político ha participado en la UCI en reuniones, donde cada uno de estos candidatos ha mostrado su interés, e inclusive en algunos casos hubo exministros de la Nación y realmente representantes de mucha importancia institucional. Bueno, fue quizá la coyuntura, pero lo que justamente hace falta, Marcelo, vos lo señalás con, mucho, con mucha inteligencia esto, son los que tienen que ponerse a la par del conocimiento, de las prácticas que se están llevando adelante, de involucrarse en cuáles son los principales problemas. Desde luego también está el problema de la seguridad, que es un problema muy importante, que hay que seguirlo trabajando. Y por supuesto que esto no es una cosa que lo pueda resolver solo la sociedad civil, ¿no? Así que esperamos que la próxima, para lo que es la provincia de Santa Fe, las próximas autoridades tengan una visión compleja de lo que es la hidrovía, de lo que son las infraestructuras, de lo que es la necesidad de atender a las cuestiones medioambientales y sobre todo de tener una mirada que no sea una mirada de corto plazo, sino que permanentemente se esté buscando las formas de ir mejorando con algunas de las tareas que los gobiernos, en este caso de los municipios y de la región, se tienen que dar, ¿no? Ujú. Está más que claro, porque, digamos, involucra, bien lo contabas vos muy claro, siempre hacemos estas aclaraciones porque por allí nuestros oyentes, y es la idea también, no solamente llegar a especialistas en el tema, sino a la comunidad en general, que la hidrovía no solamente es para la gente que vive y trabaja de los barcos, sino que es mucho más allá, ¿no? Cuando uno habla de la economía regional, la producción de trabajo y demás por fuera de lo que es la estructura de un puerto, ¿no? Y de hecho, la gran cantidad de camiones que llegan con producción de todo el país o de gran parte del país a los complejos portuarios de la región. Digo, por eso es interesante que se meta de lleno en el análisis de la comunidad y la difusión y que la gente, el común denominador, la gente de a pie, como decimos, esté informada sobre todo esto. Ahora te pregunto a vos tu visión sobre el tema, digamos, con la coyuntura de país, con la situación que se vive en la Argentina y con los temas que se han analizado. Ahí hablabas vos de una prórroga, lo que tiene que ver con la continuidad de el desarrollo de la hidrovía y demás, que por ahí este gobierno no podrá hacerlo, pero ¿cómo ves vos hoy en general el desarrollo de la hidrovía? Yo analizo el corto plazo con una particularidad. Me parece que más allá de las idas y vueltas, cuando se hablaba de qué características tenía que tener el contrato de concesión, cuando se tenían que discutir las obras que todavía no quedaron muy en claro cuáles son, todavía no está puesto a la vista de todos, a pesar de que está realizado un estudio ambiental que es el fundamental para que se pueda comenzar a trabajar. Yo creo que hasta ahí esto significa un avance. Por el otro lado, me da la impresión que también tanto la Bolsa de Comercio de Rosario como la Cámara de Puertos Privados y Comerciales de Buenos Aires, como la CAPIM, la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas de Rosario, y la Bolsa de Comercio, como les señalé, están siguiendo muy de cerca en lo que se llama el conglomerado de los usuarios, los que usan la hidrovía, buscando defender alguna de sus posiciones tradicionales, pero también de una manera bastante novedosa en cuanto a que la AGP les ha propuesto una permanente posibilidad de reuniones regulares donde siempre se puede conversar y modificar cuestiones, y esto ha significado algo que antes no había. De hecho, también, como lo dije anteriormente, hay un staff profesional en la Administración General de Puertos muy importantes. Me parece que también ahora, después de un largo tiempo donde no funcionó muy bien, o casi en algunos momentos no funcionó la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, hoy en la persona de Patricio Hogan hay alguien que tiene una vinculación mayor con el Ministerio de Transporte, y esto me parece que es muy importante. Por el lado de los
de los puertos comerciales. Ellos tienen, con respecto al Canal Magdalena, que es una polémica muy fuerte, que la hemos hablado inclusive en este programa, eh, tienen una propuesta donde se plantean que no se oponen a que se construya el Canal Magdalena. Tienen un planteo que dicen es necesario eh, hacer todas las medidas que mejoren la logística que se puedan. Pero ellos han hecho hacer un estudio a una consultora privada que se llama Serman, que es muy importante y conocida, donde da que el Canal Magdalena es en función de los costos que tiene, es decir, se requiere un volumen de dinero muy importante y eso hay que contrastarlo con los beneficios que le trae a la navegación. Pareciera que ese estudio no da que el Canal de la Magdalena da una ventaja competitiva en el corto plazo. Por lo tanto, esa es una tarea donde hay un debate. Por otro lado está el debate de los peajes que se le comenzó a cobrar desde hace algún tiempo, ya están recibiendo las facturas los representantes de las autoridades portuarias, por ejemplo, de Paraguay, que han planteado una crítica, más que una crítica, una solicitud de que la Argentina lo revise porque plantean la vigencia de tratados comerciales donde la libre navegación de la hidrovía, en la medida que se hagan obras, se tienen que hacer, mejor dicho, se pueden hacer. Por lo tanto, ese es otro problema, es un problema más, pero de alguna forma, si se hace también con un buen sentido y con buena voluntad un encuentro entre la Cancillería Argentina y la Cancillería, sobre todo del Paraguay, se puede llegar a acuerdos porque la Argentina no tiene prohibido llevar adelante el cobro de un peaje. Lo que sí es necesario que se sepa en qué se utilizan los fondos de el peaje que podrían pagar las embarcaciones extranjeras. Y mientras miremos con atención, que dará algún trabajo más, pero que es muy importante que tanto Paraguay como Brasil y como Bolivia aparezcan participando de la hidrovía, sin duda esto sería un encuentro, una cosa muy interesante para toda la región sur de América Latina. Estamos pensando de un territorio que es uno de los pocos territorios que todavía garantizan paz, es decir, un territorio en el mapa mundi, en el globo terráqueo, donde la Argentina integra con los países de la cuenca del Plata, del acuífero guaraní, etcétera, que generan, por supuesto, muchas externalidades positivas y habrá que defenderlas, ¿no? Así que me parece que es una tarea que seguiría, que debe seguir en términos de las cancillerías, y es fundamental que lo diga, me parece que es muy importante que una organización empresaria que tiene de alguna manera la defensa de los puestos de trabajo como uno de sus objetivos, que tiene la posibilidad de apoyar a la pequeña y mediana empresa, también se pueda ocupar de este lobby regional, que es mucho más grande quizá de las tareas que realiza cotidianamente, pero que va a asignar el futuro de la región San Lorenzo. Ujú. Está más que claro. Ángel, nos queda poco tiempo, no sé si querés agregar algo más que por ahí no hemos contado para el cierre. No, solamente agradecer, como de costumbre, la invitación a poder dar estos pequeños informes que son muy vívidos porque están extraídos de la realidad que vivimos cotidianamente en esta región. Y quiero también hacerlo a través de este medio, un agradecimiento muy importante a todos los que participaron de distintos lugares, haciendo ponencias y presentaciones que hoy están la mayoría de las cuales están colgadas en el sitio de Smart River, donde están justamente en exposición por todo este tiempo, algunas de ellas que son todas muy importantes, pero algunas de ellas verdaderamente mucho material que sirve para poder utilizar en los momentos en que se pueden llevar adelante estos debates. Así que como siempre a vos y al provincial, muchísimas gracias por esta oportunidad, ¿no? Bueno, un gusto como siempre, Ángel, escucharte y compartir estas charlas contigo. Bueno, y llegamos al final de un nuevo encuentro de puertos argentinos aquí por el Provincial. Nos reencontramos, por supuesto, en nuestro próximo programa, donde seguiremos avanzando sobre estos temas realmente de tanto interés.